total de 71 personas fueron detenidas de manera arbitraria en los 10 primeros días de la campaña electoral de cara a las presidenciales del 28 de julio en Venezuela, según un balance preliminar publicado este lunes por la organización no gubernamental Laboratorio de Paz. Del 4 al 14 de julio fueron detenidos 66 hombres y 5 mujeres, la mayoría en el estado Táchira, zona fronteriza con Colombia. Del total, 48 de las personas aprehendidas estaban vinculadas a la prestación de bienes y servicios de la campaña del candidato a la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, acompañado en los actos proselitistas por la dirigente opositora María Corina Machado. La ONG, que recoge también datos de otras organizaciones como Foro Penal, Fundeullán y Espacio Público, computa además 26 casos de hostigamiento, al menos 11 obstrucciones de vías para impedir la realización de actos, 21 hechos de represalias por prestar bienes y servicios a candidatos y 13 casos de retención de bienes. Asimismo, según el balance, hubo 20 casos de violación a la libertad de expresión e información y 4 bloqueos a sitios web durante los 10 primeros días de la campaña, que finalizará el 25 de julio, según lo establecido por el Consejo Nacional Electoral. Luego de las últimas 12 detenciones de dirigentes políticos de oposición y ciudadanos venezolanos por estar de alguna manera vinculados a la campaña electoral del candidato presidencial Edmundo González, con el apoyo de la Coordinadora Nacional de 20, María Corina Machado, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz, aseguró que en nuestro país no hay justicia y espera que después de las elecciones estas acciones se terminen, haciendo un llamado a los funcionarios públicos a cesar con estas arbitrariedades. Frente a estas detenciones arbitrarias, ¿dónde está el titular del Ministerio Público? ¿Dónde están los tribunales? ¿Dónde está el defensor del pueblo? ¿Cómo es posible que se permita la detención arbitraria de ciudadanos cuyo único delito es no apoyar la candidatura del gobierno? Es que es parte de un plan de ventajismo electoral en el que tienen el claro apoyo de todos los poderes públicos para cometer estos excesos. Yo estoy convencido que una vez que terminen las elecciones, esto va a cesar, bueno, porque simplemente no les hace falta seguir cometiendo estas arbitrariedades. Ahora, vuelvo y repito, ¿qué es lo que queremos los venezolanos? O unas elecciones libres y justas. No hay justicia. Pensar distinto al gobierno no es un delito. Hemos querido resolver las diferencias políticas en Santa Paz a través de unas elecciones. Bueno, unas elecciones significan que tienen que ser libres, justas, imparciales. De eso se trata. Bueno, que uno sea dirigente político como María Corina o cualquier otro. En este momento hay 8 candidatos. Bueno, ser candidato alterno al gobierno es un delito. No, eso no es un delito. Sobre el pedido de 30 años de cárcel para la dirigente María Corina Machado, mencionado por el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, Apitz espera que no se materialice. Bueno, yo quiero pensar que esa solicitud del gobernador Bernal es parte de una efusividad electoral que es propia de estos momentos. Eso no tiene ningún asidero ni jurídico ni político. Eso sería un gravísimo error si eso llegara a suceder. Recuerda, por ejemplo, a Chávez pidiendo 30 años para la jueza Fiuni y sí fue detenida. Bueno, yo quiero pensar que esos son errores que no se van a volver a cometer. Quiero pensar que el gobierno debe y va a actuar de manera apegada a la ley. Creo que quien sale perjudicado en todas estas cosas es justamente el candidato de gobierno. Es decir, cada vez que se cierra un local, una posada, un hotel, eso le hace daño a esa candidatura porque eso lo que hace es enfurecer al electorado. El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz, indicó que el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad legal para que no ocurra lo que calificó como ventajismo electoral por parte del oficialismo. El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz, indicó que el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad legal de hacer que no ocurra lo que calificó como ventajismo electoral por parte del oficialismo. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV.
El Partido Republicano formalizó este lunes durante su convención nacional en Milwaukee la nominación del expresidente de Estados Unidos Donald Trump entre 2017 y 2021 como su candidato para las elecciones del próximo noviembre. Tan solo 2 días después de haber sobrevivido a un intento de asesinato en un mitin, Trump fue coronado por los delegados del partido para ser el candidato republicano en los comicios del 5 de noviembre, en los que probablemente se medirá con el actual presidente, el demócrata Joe Biden. Los cerca de 2.400 delegados que representan a los diferentes estados y territorios del país fueron entregando en bloque sus votos para Trump. La Convención Nacional Republicana arrancó este lunes en Milwaukee con la nominación de Trump matemáticamente asegurada. Necesitaba los votos de 1.215 delegados para tenerla y en el proceso de primaria se garantizó los de 2.268. Además, su rival en las primarias, Nikki Haley, ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, liberó a sus 97 delegados para que pudieran votar por el exmandatario. La plataforma unitaria informó a través de su vocero Juan Carlos Caldera que a 12 días del proceso electoral presidencial siguen trabajando en conseguir y acreditar a los testigos de mesa. Hizo un llamado a los ciudadanos a prepararse, informarse sobre el proceso y revisar con su número de cédula su centro de votación en la página web del Consejo Nacional Electoral y si fue seleccionado como miembro de mesa. Queremos hacer un reconocimiento muy especial desde la plataforma unitaria a todos nuestros coordinadores electorales, nacionales, regionales y municipales, que durante semana han hecho un trabajo de muchas horas, de mucho esfuerzo en alimentar esta maquinaria integral de defensa del voto que es el Plan 600K. Y queremos felicitarlos porque el proceso de auditoría está arrojando más de un 75% de efectividad en verificación de las personas postuladas comprometidas con el trabajo que van a realizar las distintas tareas. Queremos informarle al pueblo de Venezuela que ayer en la noche concluyó al 100% la acreditación de testigos de la unidad en los centros en el exterior y al igual que la acreditación de testigos de la unidad en los centros penitenciarios. Es decir, vamos a tener 100% de testigos en el exterior y en los centros de votación que son centros penitenciarios. Le consultamos a Juan Carlos Caldera si habrá algún encuentro o reunión con la Fuerza Armada Nacional antes del proceso comicial. Generalmente esa reunión, que es muy importante, tiene como finalidad crear enlaces de coordinación y comunicación entre los distintos niveles, nacional, regional y municipal, entre las distintas autoridades militares y en el caso nuestro de la distinta representación de los candidatos. Hasta el día de hoy no hemos recibido ningún tipo de invitación. Siempre ocurre en la víspera de estos días y esperamos que así ocurra. Aprovechamos la pregunta para solicitarle al Consejo Nacional Electoral que haga lo conducente para que se realice estas reuniones, que son de carácter institucional y son muy importantes y en el pasado han ocurrido y han servido para crear mecanismos de coordinación y atender problemas operativos, logísticos que a veces ocurren en los distintos centros, en los distintos estados y municipios del país. El vocero de la plataforma unitaria, Juan Carlos Caldera, rechazó los señalamientos que se hicieron desde el Partido Socialista Unido de Venezuela de posibles conspiraciones contra el proceso electoral. Aseguró que con 30% de ventaja que tiene Edmundo González sobre Nicolás Maduro, el único llamado que hace la oposición es a votar el próximo 28 de julio. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. El candidato presidencial por el partido Centrados, Enrique Márquez, denunció que los testigos de las mesas electorales no se han podido acreditar, faltando 12 días para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela. No se han podido acreditar testigos en las mesas electorales. A pesar de que ya van cerca de 15 días que los partidos hemos podido ir consignando los datos de los testigos ante el sistema del CNE, hasta ahora no se ha podido acreditar el primero porque hay una falla supuestamente tecnológica y le hemos pedido tanto al rector Conrado Pérez como al rector Juan Carlos del Pino, que amablemente nos han recibido, que tomen cartas en el asunto, porque entonces esto se va a embotellar, va a ser un cuello de botella terrible para los partidos y para la transparencia del proceso, porque lo que no nos podemos imaginar es una elección sin testigos.
nosotros ya llamamos al CNE a que acelere la solución tecnológica si es que es tecnológica. Nosotros tenemos nuestras dudas. Nosotros creemos que es parte de un entramado político precisamente para enrarecer un ambiente que no debe ser enrarecido por el gobierno ni por el CNE, porque tal como nosotros vemos las cosas, todo esto está ocurriendo porque el gobierno se sabe perdido, porque el gobierno sabe que las encuestas no lo favorecen y a pesar de todo lo que haga, del ventajismo, del amedrentamiento, el pueblo ya tomó una decisión de cambiar. Además, Márquez exhortó al candidato oficialista Nicolás Maduro a que permita que los venezolanos se expresen libremente el próximo 28 de julio en los comicios electorales y pidió que dejen de amedrentar, perseguir y utilizar los fondos públicos en el marco de la campaña presidencial. La organización no gubernamental Foro Penal denunció este martes que al menos 124 personas han sido detenidas durante el año 2024, 102 de ellas relacionadas directamente a actividades de la campaña electoral del candidato de la plataforma unitaria Edmundo González Urrutia, acompañada por la líder opositora María Corina Machado. Ha habido 102 personas detenidas solo relacionados con esa oposición, ese grupo de oposición. En total, sumándole otras 12 personas que no están relacionadas directamente con ese grupo de oposición o esa campaña o esa gira nacional, en total son 124, ya que hay 12 personas también privadas que fueron detenidas en algún momento. Lamentablemente, la represión política sistemática se mantiene. El Foro Penal muestra su preocupación por este aumento de la represión. Quiero decir que solo en esta semana hubo 11 personas detenidas, solo en la última semana. El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Imió, alertó que las actuaciones de las últimas semanas por parte de organismos del Estado reflejan un patrón contra activistas, militantes o colaboradores a la opción política opositora, lo cual además es contrario al artículo 7 del Estatuto de Roma. Se está ejecutando desde el poder contra la ciudadanía un esquema sistemático y generalizado de restricción de sus derechos, particularmente el derecho a la libertad, de manera arbitraria, en razón de la identidad específica de un grupo de ciudadanos, de un grupo civil particular y determinado, que es el que se identifica con la opción política propuesta por la ciudadana María Corina Machado y el ciudadano Edmundo González. El artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece que un crimen de lesa humanidad es aquel que constituye un ataque generalizado o sistemático contra una población civil que es identificable en función de unas determinadas características. En este caso, las características que identifican a esta población civil son que de alguna manera han mostrado su simpatía, su apoyo, su colaboración a una opción política en particular. Asimismo, desde la organización denunciaron que al menos 93 personas catalogadas como presos políticos no han culminado su proceso judicial ni han sido condenadas y llevan más de 3 años privados de libertad. La organización Foro Penal apuntó además que de las 301 personas detenidas por razones políticas en Venezuela, 152 son militares y 149 civiles. El Partido Demócrata tiene previsto ratificar de manera telemática y antes de que acabe julio al presidente estadounidense Joe Biden como candidato de esa fuerza política para las elecciones de noviembre. Así lo han confirmado este martes AF, fuentes próximas a esta organización. En la práctica, esa decisión pondría fin al debate interno de las últimas semanas en el que algunas voces habían pedido a Biden que pusiera fin a su candidatura de reelección tras su actuación en el debate del pasado 27 de junio frente al exmandatario Donald Trump.
Con la excepción de 2020, durante la pandemia de coronavirus, nunca antes se ha nominado a uno de los candidatos de los grandes partidos, el demócrata y el republicano, de manera telemática. Habitualmente los aspirantes presidenciales reciben la nominación oficial durante sus convenciones. El propio Trump fue designado el lunes oficialmente como candidato del Partido Republicano en el primer día de la convención de esa fuerza política en Milwaukee, Wisconsin. El Comité Nacional Demócrata ya había tomado en mayo su decisión de nominar oficialmente a Biden como candidato de manera telemática antes de la convención demócrata prevista entre el 19 y el 22 de agosto en Chicago, Illinois. Los niveles de participación en la elección presidencial del próximo 28 de julio en Venezuela podrían ubicarse en más de un 70%. Fueron parte de los datos que arrojó la presentación del Foro Prospectivas 2024, organizado por la Universidad Católica Andrés Bello. Nos lleva a una participación potencial que está creciendo de los 66 puntos a los 71 puntos. Recuerden que nosotros en ORC Consultores medimos la intención de voto en una escala que va del 1 al 10, siendo 1 absolutamente seguro que no votará, 10 absolutamente seguro que sí votará, y para este indicador solo tomamos en cuenta el 9 y el 10, que es el votante duro, y el 7 y el 8, que es un votante blando. Si nosotros jugáramos con el 5 y el 6 en esta ecuación para poco determinar el tamaño de esos persuadibles, pudiéramos tener una elección con una participación de al menos 80-85% de los electores dentro de Venezuela. Y lo que estamos obteniendo es que es una elección en la que aproximadamente podemos estar teniendo entre 9.5 y 12.5 millones de electores. Se está moviendo en ese margen. A partir de esos 10, 11, 12 millones de personas participando, lo que podemos estar encontrando es que el deseo de cambio, ese deseo de apoyar la intención de voto a favor de Edmundo González como candidato de Plataforma Unitaria, del liderazgo de María Corina Machado, que vino trasvasado ya posterior a la primaria, está hoy en 59% versus lo que puede estar obteniendo Nicolás Maduro, alrededor de 14%. Benigno Alarcón, director de la Escuela de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, enfatizó además que de presentarse alguna circunstancia que imposibilitara vía judicial la participación del candidato opositor Edmundo González, constituiría un fraude electoral. Cada día se hace más difícil que el gobierno pueda tomar una decisión que de alguna manera le impida a la oposición estar presente en este proceso electoral. Siempre hubo mucho temor a que se suspendiera la elección, a que no hubiera elección. Ese escenario yo hoy en día le daría muchas menos probabilidades y le daría quizás una probabilidad media-baja a la posibilidad de que todavía se juegue a sacar a la oposición de la carrera electoral. Evidentemente siempre el Ejecutivo va a tratar de escudarse detrás del Poder Judicial, diciendo que hay independencia de poderes, pero en Venezuela y fuera de Venezuela todos entendemos que no es así y todos entendemos que el Tribunal Supremo de Justicia no actúa de manera autónoma. Entonces, al final del día, la decisión puede producirse, pero la decisión sencillamente acaba con el escenario electoral y acaba con la legitimidad de cualquier elección que se produzca el 28 de julio. Con respecto al área económica, participantes señalaron que el reconocimiento del gobierno electo el 28 de julio es clave y podría lograr hasta un crecimiento de 10% del Producto Interno Bruto para 2025. Durante el foro Prospectivas 2024, especialistas indicaron además que debido a la diáspora, la elección del próximo 28 de julio en Venezuela arrancará con un 20% de abstención. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. La dirigente opositora María Corina Machado rechazó la desaparición de su jefe de seguridad, Milciades Ávila, a 11 días de la elección presidencial en Venezuela. Y buscaron dejarme sin protección a 11 días del 28 de julio. Y lo que está ocurriendo es que el régimen sabe que esto es un deslave en sus filas, un deslave. Y lo único que le queda es recurrir a la violencia y al miedo, a la persecución y a las detenciones de personas inocentes. Pero estos errores se les revierten.
Más temprano, el movimiento político 20 Venezuela informó que la madrugada de este miércoles, presuntos funcionarios policiales ingresaron forzosamente a la vivienda de Ávila, llevándolo retenido sin ninguna explicación. Machado, en su recorrido por Portuguesa, insistió a los ciudadanos que deben salir a votar a primera hora del 28 de julio y estar en los centros de votación para observar el conteo de votos para el resguardo del sufragio. Tras no poder asistir al encuentro en los llanos venezolanos, el candidato Edmundo González Urrutia afirmó que solo tiene un resfriado y desmintió rumores de que tenga una enfermedad grave. Tengo un cuadro de resfriado que me impidió asistir a la concentración, movilización y caravana en Guanare, acompañando a María Corina Machado. Carvajalino, te volviste a equivocar. No sufro de ninguna enfermedad terminal. Solo tengo unas manchas en la piel que son producto de fragilidad capilar. Eso mismo lo pueden decir quienes le han metido la mano al erario público. Esas manchas sí no se quitan. Por todo eso es que el 28 de julio vamos a ganar. Según el cronograma de la campaña electoral de González Urrutia, el próximo domingo realizarán una jornada de oración de cara a las elecciones presidenciales, por lo que piden a los ciudadanos sumarse a ese encuentro espiritual. El gobierno de Cuba reconoció que debe dolarizar parcialmente su economía para lograr que el peso cubano recupere su valor. El primer ministro cubano, Manuel Marrero, aseguró que las condiciones económicas por las que pasa la isla hacen necesario que se transite por este camino, según describió durante el pleno de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Cuba, sumida en una profunda crisis económica agravada desde hace 4 años, ha carecido de divisas suficientes para abastecer su mercado interno tras el desplome del turismo por la pandemia, que al día de hoy no recupera sus niveles previos, además de las sanciones de Estados Unidos y los errores en la política monetaria. Sin embargo, criticó Marrero que existen unos 2.000 millones de dólares que circulan en el sector privado y el mercado informal de divisas al que acceden los particulares. No pueden comprarle al Estado para poder importar sus productos. En ese sentido, el jefe del gobierno confirmó que Cuba prohibirá que los negocios privados, con algunas excepciones como las aerolíneas o las empresas extranjeras, cobren sus productos en divisas y, por otro lado, permitirá que se pueda cobrar en moneda extranjera en efectivo dentro del sector turístico. Además, se comenzará a cobrar las importaciones de los privados en divisas. El Observatorio Venezolano de Prisiones informó que los familiares de los internos desaparecidos de las cárceles de Yare II en Miranda y la comunidad penitenciaria en Coro Falcón expresaron su desesperación y falta de información sobre el paradero de sus seres queridos desde su traslado irregular a finales de junio y principios de julio de este año. La organización no gubernamental detalló que la primera alerta llegó desde el centro penitenciario Yare II, donde 7 presos fueron sacados en un supuesto traslado el 29 de junio. Los familiares se enteraron de la situación a través de otros detenidos y al acudir al penal, los funcionarios se negaron a proporcionar detalles. Un caso similar ocurrió el 4 de julio en la comunidad penitenciaria en Coro, donde 14 reclusos fueron movilizados tras una requisa realizada por el Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia del Ministerio de Servicio Penitenciario. Testigos dentro del penal informaron que los presos fueron llevados encapuchados. Nuevamente, según señaló la ONG, los familiares no recibieron información oficial sobre el destino de los internos. A pesar de los múltiples intentos, los familiares no han obtenido respuestas ni en los penales ni en los centros asistenciales de la región, como tampoco en las sedes del Ministerio de Servicio Penitenciario en Caracas. Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones destacan que el Ministerio de Servicio Penitenciario tiene la responsabilidad fundamental de conocer y gestionar la información sobre el paradero de los presos.
Durante una rueda de prensa en la ciudad de Caracas, la Plataforma Unitaria Democrática rechazó los hechos en los cuales fueron vandalizados los vehículos del equipo de la líder opositora María Corina Machado y exigieron a la Fiscalía General de la República iniciar una investigación acerca de este suceso. Hoy ha ocurrido un hecho muy grave que amerita no solo el repudio nacional de todos los que somos demócratas, sino la exigencia nacional e internacional de que ya basta. Estamos haciendo un llamado al Ministerio Público para que haga una investigación y le diga al pueblo de Venezuela cómo sucedió y por qué sucedió esto. Asimismo, desde la coalición opositora pidieron a los organismos del Estado garantizar la vida e integridad física de María Corina Machado y el candidato de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia. A los organismos de seguridad del Estado que deben garantizar la vida y la integridad física de María Corina Machado, Edmundo González y del liderazgo de la Unidad Democrática en Venezuela. Queremos alertar que casualmente este atentado ocurre 24 horas después de la detención arbitraria del jefe de seguridad de María Corina, Milciades Ávila. Atentar contra María Corina Machado y contra Edmundo González es atentar contra el pueblo de Venezuela y nosotros estamos firmes al lado del pueblo de Venezuela y lo vamos a acompañar en este proceso el 28 de julio. Nada nos va a desviar de la ruta electoral. Por su parte, la coordinadora política adjunta nacional de Voluntad Popular, Adriana Pichardo, denunció la detención del coordinador operativo de la tolda en el estado Miranda, Fredo Cimino, la noche de este miércoles. Desde la Plataforma Unitaria indicaron que este tipo de hechos solo demuestran señales de miedo a la voluntad popular y la libre expresión que tendrán los venezolanos en las urnas el próximo 28 de julio en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El gobierno de Chile construirá un nuevo recinto penitenciario en la región capitalina. Este es un proyecto que bordea los 90.000 millones de pesos, más de 9 millones de dólares y que supone 500 nuevas plazas para delincuentes de alta connotación. El anuncio lo dio el presidente Gabriel Boric tras encabezar un gabinete pro seguridad, afirmando que los chilenos tienen derecho a vivir en paz y no permitirán impunidad para quienes cometen delitos. Los recintos de alta seguridad contarán a su vez con una nueva fuerza especial de gendarmería bajo un régimen especial. Durante el fin de semana, múltiples balaceras hasta ahora inconexas, según antecedentes preliminares, ocurrieron en distintas comunas de la capital. En Quilicura, los disparos acabaron con la vida de 4 adolescentes. En tanto, en Lampa asesinaron a 5 personas extranjeras. Otros homicidios se registraron en las comunas capitalinas de Estación Central, Independencia, Renca, Huechuraba, además de la costera Viña del Mar, completando un total de 18 muertos. El candidato unitario Edmundo González Urrutia afirmó que liberará a los presos políticos si logra ganar las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Tras un encuentro con familiares de los también llamados presos de conciencia, González aseguró que tiene firme compromiso de que nadie sea perseguido por pensar diferente en Venezuela. Al evento también asistió la dirigente opositora María Corina Machado, quien dio un mensaje de esperanza a los seres queridos de los presos políticos. Eran solo 9 días, tengamos confianza porque vamos de la mano de Dios y vamos a liberar a cada uno de sus seres queridos y vamos a liberar este país. Tras las recientes declaraciones de la Plataforma Unitaria, el coordinador de campaña electoral oficialista, Jorge Rodríguez, aseguró que la oposición denunciará fraude electoral tras el anuncio de resultados el próximo 28 de julio, que augura serán favorables para Nicolás Maduro. Lo denunciamos aquí, ya lo estamos diciendo, ya lo estamos advirtiendo. CNN, Viallo Pilieri, no reconocemos las actas. Exit Poll temprano en la tarde, a pesar de que ya hemos mostrado
todas las encuestas que los medios de comunicación internacionales de algunos países, no de todos los países del planeta, de algunos países se niegan a reconocer y luego no reconocemos sino nuestras propias actas. Aquí les decimos, nosotros sí vamos a reconocer el resultado del Consejo Nacional Electoral. Y después que el Consejo Nacional Electoral dé su primer boletín, nos vamos a ir a las calles de toda Venezuela a defender nuestra victoria hasta con nuestra propia vida. También acusó a los opositores de buscar obtener los votos de los comicios venideros por medio de bots. El tráfico de peatones y vehículos en San Isidro, California, el más concurrido en la frontera de Estados Unidos y México, vivió un caos debido al fallo informático global que se ha presentado desde la noche del jueves. En la entrada peatonal de la garita de San Isidro, las personas intentaron entrar y cruzar a California. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no respondió a EFE de inmediato sobre el asunto, pero algunos usuarios que lograban pasar de la ciudad de Tijuana, México, a San Isidro, comentaban que sin sistema electrónico, los inspectores tenían que realizar revisiones visuales. Las quejas por la lentitud para cruzar comenzaron la noche del jueves debido a una actualización defectuosa de la plataforma de seguridad informática CrowdStrike. Ello debido a un fallo sufrido en los sistemas de Microsoft que afectó a empresas de todo el planeta, incluidos aeropuertos. Algunos conductores que regularmente cruzan la frontera con México en menos de una hora reportaron que habían tardado más de 4 horas. Un creciente temor se apodera de activistas y migrantes varados en el límite norte de México tras la Convención Nacional Republicana, donde el expresidente Donald Trump asumió como candidato presidencial de Estados Unidos con promesas como cerrar la frontera y deportaciones masivas. Los migrantes ven un horizonte aún más sombrío si Trump gana las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Así lo dijo Gloria Lobos Guzmán, migrante guatemalteca que se encuentra en el albergue El Buen Samaritano en Ciudad Juárez. Estamos atemorizados. Hay bastantes personas acá que comentan y que dicen de que va a estar bastante feo esto. Hasta si Dios le da la oportunidad, puede llegar al poder, ¿verdad? En la frontera también hay desplazados por la violencia interna, como es el caso de Víctor Manuel de la Rosa, quien viajó en autobús los más de 2.500 kilómetros desde Chiapas hasta Ciudad Juárez en compañía de su esposa. La verdad sí me preocupa, la verdad porque yo he visto pues en ciertas, como ve que ahora todo se publica por las redes sociales, pues se ven temas pues que sí es un poquito preocupante el tema del racismo, la verdad. Tal vez por el color, tal vez por la estatura, por la raza, ¿verdad? Que somos latinos y la verdad que sí realmente preocupa. Por su parte, el pastor Juan Fierro García, quien dirige el albergue El Buen Samaritano en esa localidad fronteriza, ve un mayor caos por la posible elección del republicano como presidente de Estados Unidos por segunda vez. Afectaría a miles de personas que están irregular en Estados Unidos, sí, y probablemente esta situación nos va a afectar de alguna forma. ¿Por qué? Porque sabemos que vienen personas tanto del sur al norte de México, pero ahora también vamos a tener personas que vienen del norte a sur de México, ¿sí? Vamos a tener un flujo migratorio de ambas partes. Trump se encuentra al frente de las encuestas de cara a las presidenciales, especialmente tras las grietas abiertas en el Partido Demócrata por la fragilidad mostrada por el actual presidente y virtual candidato Joe Biden, con llamados abiertos desde dentro de sus aliados para que ceda su lugar. Asimismo, el atentado sufrido por el republicano el fin de semana, del que salió ileso con apenas un rasguño en la oreja, ha reforzado y unificado al Partido Republicano en torno al expresidente.